Adelante, Carlos. Buenas tardes a todos. Un placer estar en esta sesión utilizando la terminología británica o americana de webinar con motivo del curso que está organizando la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid sobre Derecho de Marcas. Y es un placer compartir esta sesión con doña Inmaculada Redondo Martínez. Voy a hacer una presentación pues muy breve porque sus méritos son múltiples y como el tiempo es limitado pues correría el riesgo de hablarle de la personalidad de doña Inmaculada como gran experta en derecho de marcas y que luego nos faltase tiempo. Muy brevemente, simplemente señalar que doña Inmaculada Redondo Martínez pues es licenciada en Derecho, se licenció en Derecho en el CEU San Pablo, en Madrid. En su especialización, que es la que hoy más nos interesa, tengo que subrayar que ha sido letrada de la Unidad de Recursos de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Posteriormente ocupó la jefatura de servicio de examen de marcas y lo que es más interesante, ya desde hace prácticamente 4 años es la directora del Departamento de Signos Distintivos de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Así las cosas, creo que no tenemos una persona más adecuada para que intervenga esta tarde comentándonos pues algunos de los temas concernientes a las novedades, vamos a denominarlas así, de la ley de marcas que tienen un periodo de vigencia muy reciente porque, como ustedes saben, uno de los temas que abordaremos será el de nulidad y caducidad de marcas con las competencias que ya tiene la Oficina Española de Patentes y Marcas desde el pasado 14 de enero del año 2023. Como les decía, el tiempo nos apremia y ya sin más preámbulos, pues le cedo la palabra a doña Inmaculada Redondo Martínez para que nos ilustre con sus atinadas consideraciones sobre este tema de marcas. Adelante, Inmaculada. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, en primer lugar, para mí es decir simplemente que para mí es un placer poder estar aquí esta tarde contigo y por supuesto con todas las personas que están con nosotros en este webinar, y quería agradecerte especialmente el que te hayas acordado y que hayas invitado a la Oficina Española de Patentes y Marcas y en especial al Departamento de Signos Distintivos a participar en este webinar. Para mí ya te digo que es todo un placer volverme a reunir contigo, que últimamente ya el año pasado, hace unos meses, no ha llegado ni a un año, ya coincidimos, estuvimos juntos allí en un pueblo de Jaén, los dos juntos también hablando de marcas y de denominaciones de origen en ese caso, y para mí es un placer siempre poder participar contigo en las distintas actividades. Así que nada, yo paso a... Sé que tú no eres muy partidario de este tipo de cosas, pero yo voy a compartir una pequeña presentación que he preparado sobre todo para la gente que esté un poquito más cansada, que pueda seguirla... A ver, ahora, que pueda seguirnos con más facilidad. No voy a realmente a hacer una presentación muy densa, una presentación que me han dado unos 20-25 minutos para hacerla y que les comento cómo la he pensado, cómo la he estructurado. En principio voy a dar la primera parte va a ser una introducción en relación con conceptos, nociones básicas sobre qué son los signos distintivos para aquellas personas que no estén familiarizados con esta materia y que por primera vez se enfrentan a los signos distintivos. Luego voy a hacer un breve recorrido histórico por las distintas regulaciones que han contemplado y que han protegido estas figuras. Y por último me voy a centrar, pues como bien ha dicho Carlos, en las últimas novedades de la última reforma de la ley de marcas. Entrando ya en materia y en esas nociones básicas que sobre signos distintivos les he comentado que les iba a dar, lo primero que les tengo que decir es, por supuesto, qué son los signos distintivos, cuál es el concepto. Signos distintivos son derechos de exclusiva que otorga el Estado y lo que permiten a los titulares de estos derechos es impedir
primero, utilizar en exclusiva un signo en relación con unos productos o servicios y a su vez impedir que cualquier otra persona pueda utilizar ese mismo signo o uno muy semejante para diferenciar esos mismos servicios o productos semejantes. El fundamento constitucional de estos derechos lo encontramos en el artículo 33 de la Constitución española, que es el que recoge el derecho a la propiedad privada y sirve de límite al principio de la libre competencia que se establece en el artículo 38 y que establece el principio de la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado y que dice que son los poderes públicos los que tienen que protegerlo y garantizar su ejercicio. Así, el ordenamiento jurídico español establece que la imitación de las prestaciones empresariales ajenas en principio es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de propiedad, un derecho de exclusiva, tal y como establece el artículo 11 de la Ley de Competencia Desleal. Estos derechos de propiedad industrial, o estos derechos, los signos distintivos, perdón, están enmarcados dentro de lo que se conoce internacionalmente como la propiedad intelectual. Si bien en España nosotros esta propiedad intelectual más general nosotros la separamos entre propiedad intelectual y propiedad industrial. La propiedad intelectual sería la que está relacionada con derechos de carácter personal y patrimonial que otorgan al autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de una obra, ya sea artística, literaria o científica, y por el mero hecho de su creación. Y luego tendríamos los derechos de propiedad industrial en los que podríamos diferenciar las creaciones industriales y los signos distintivos. Dentro de las creaciones industriales encontraríamos lo que son las invenciones y las creaciones de forma, que las invenciones estarían protegidas por patentes, modelos de utilidad, y las creaciones de forma por los diseños. Y en el caso de los signos distintivos, que es la materia que nosotros estamos tratando, nos encontraríamos con las marcas y con los nombres comerciales. Si bien no solo con eso, sino que también ahora ya ha quedado bastante claro que, por ejemplo, las denominaciones y las indicaciones geográficas también se entienden que son signos distintivos. Por otra parte, hay que decir que la propiedad industrial se enmarca dentro de lo que se llama la doctrina de los intangibles, de los bienes inmateriales, que son que son aquellos que son fruto de una creación intelectual y que no tienen una realidad, una existencia sensible y que por tanto necesitan materializarse en cosas tangibles para que puedan ser percibidas por los sentidos y además puedan ser repetidas de una forma ilimitada, de una forma simultánea. Así, por ejemplo, una marca que es un bien intangible, en principio necesita de un signo, es decir, necesitaría de un diseño, de un logotipo, necesitaría de un eslogan, necesitaría de un envase para poder materializarse y reproducirse ilimitadamente y de forma simultánea. Estos derechos de exclusiva no son derechos absolutos. ¿Eso qué quiere decir? Que recaen sobre el signo tanto en relación con los productos o servicios para los que se ha registrado. Es decir, su titular en principio no tendría un derecho de exclusiva sobre ese signo en relación con cualquier producto o servicio, sino en relación con los productos o servicios para los que se registró. Esto es lo que se llama el principio de especialidad en derecho de marcas y que, bueno, ya si fuera otro tipo de ponencia, pues veríamos que se rompe con lo que es con las marcas renombradas, ¿no? Pero bueno, en principio el concepto sería ese. ¿Qué quiere decir que son ilimitados en el tiempo? Que son limitados en el tiempo. Pues lo que son estos derechos exclusivos es otra de sus características. En principio, estos derechos se otorgan por un tiempo determinado. Así las patentes, los modelos de utilidad o los diseños tienen, cuando se conceden por 20 años en el caso de las patentes, los modelos por 10 años, los diseños por 5 años. Y en el caso de los diseños se pueden renovar por 5 veces más, como quien dice, hasta un total de 25, pero en el caso de las patentes, por ejemplo, una vez que pasan esos 20 años, pues ya entran dentro del dominio público y ya podría esa invención explotarse. Es decir, son limitados en el tiempo. Si bien este principio tiene una excepción, que es el caso de las marcas. ¿Y por qué esta excepción en el campo de las marcas? Porque la marca es un signo que tiene como una función que es indicar un origen empresarial. Y para que eso pase, para que el consumidor pueda tener o aprender o interiorizar que un signo indica un origen empresarial, para eso se necesita un tiempo y por eso se permite que las marcas puedan ser renovadas indefinidamente. El que un empresario ponga un signo a un determinado producto es una parte fundamental, él lo difunde entre los consumidores y eso es una actividad muy importante. Si bien se requieren
se requiere algo más para que se pueda crear esa marca y se requiere la intervención de los consumidores y el consumidor, el público consumidor se convierte en un protagonista activo de este proceso de creación de una marca, porque si el consumidor no es capaz de aprender y de entender que ese signo indica un origen empresarial, indica una calidad o condensa ese goodwill de las marcas o tiene una función publicitaria, que son las funciones propias de los signos distintivos, no estaría creada esa marca. Esto se ve muy claro en el caso de la vulgarización de las marcas y en el caso de la distintividad adquirida por el uso. En el caso de la vulgarización de las marcas, si la cooperación del público, es decir, si el público no deja de entender que un signo, que hasta un momento identificaba un origen empresarial, ya deja de identificarlo porque ya ahora mismo se ha convertido en el nombre de ese producto. Si se produce eso, el bien material se destruye. Es decir, no existe, se pierde el factor psicológico, el público deja de entender que ese signo indica un origen empresarial y por tanto se destruye el bien inmaterial. Y también lo pasa, les decía, se ve muy claro cuando se dice que un signo ha adquirido carácter distintivo como el uso. Que esto sería el caso contrario. Les pongo un ejemplo. A finales de los años de 1900, a finales de los años 1800, en Estados Unidos, el Tribunal Supremo de Estados Unidos dijo que la marca Singer o la marca Singer, como aquí se conoce en España, que es una marca muy conocida para máquinas de coser, había dejado de indicar un origen empresarial y el público ya solo lo entendía como el nombre de los productos. Entonces, ¿qué hizo la empresa? Pues lo que hizo fue intensas campañas de publicidad, de tal forma que consiguió que más de 50 años después los tribunales americanos reconocieran que el público consumidor había sido reeducado y había entendido que esa marca ya había adquirido ese carácter distintivo y ya era identificado por el público consumidor como un origen empresarial y por tanto se le devolvió ese carácter de marca y pudo ya cumplir la función de marca y por tanto se le restableció en su derecho, ¿no? Por tanto, vemos que el factor psicológico, el perfil psicológico, perdón, en las marcas es también muy, muy importante, ese efecto que produce en el público consumidor. Y ya por último, en estas nociones básicas que les quería dar respecto de los signos distintivos, hacer una pequeña referencia al alcance de la protección. En principio podría parecer que las marcas simplemente sirven para proteger los intereses de sus titulares, de las empresas. Si bien eso no es cierto, porque las marcas protegen también el interés general de los consumidores, por lo que le estamos diciendo, porque evitan que muchos consumidores puedan confundirse y puedan, pues, a la hora de adquirir determinados productos, porque hay marcas que se puedan parecer a otras. Y esto además es un alcance de la protección que ha sido reconocida también por el Tribunal Supremo. Bueno, pues ya pasamos estas nociones básicas en cuestiones de signos distintivos y vamos a hacer un pequeño recorrido histórico a través de la normativa que ha regulado y que ha protegido la propiedad industrial. En principio, la inquietud por proteger los derechos de propiedad industrial se remonta a la Edad Media. Sin embargo, en España, la primera normativa que regula y que otorga y reconoce protección a las marcas es el Real Decreto, un Real Decreto de 1850 por el que se crean las reglas para conceder las marcas de fábrica. Posteriormente se dictaron algunos reales decretos y órdenes que fueron conformando el régimen marcario, si bien esto continuaría hasta 1902, que es cuando se aprueba la Ley de Propiedad Industrial de ese año. Esta ley es una ley muy importante y además que se ha tomado como base de muchas legislaciones internacionales. Recogió todos los cambios que se estaban produciendo a finales del siglo XIX y a finales del siglo XIX en relación con el progreso, los cambios que había técnicos y científicos en ese momento. Y eso, unido a que también en ella se discutieron determinadas cuestiones y se recogían determinadas cuestiones que estaban en muchos foros internacionales, dio lugar a que fuera una ley muy respetada y muy importante. Después tendríamos el Estatuto de la Propiedad Industrial, que era un texto muy amplio en el que se recogían y estaban protegidas todas las modalidades, la protección de todas las modalidades de propiedad industrial y que de hecho ha estado vigente hasta el año 2003 para el caso de los dibujos y de los modelos industriales. No sería hasta el año 88
cuando realmente hay la primera ley de marcas, una única exclusiva ley en relación con los signos distintivos, ¿no? Esta ley además se hace sobre la base del primer borrador de directiva, que es la directiva del año 89, de armonización de la legislación de los Estados miembros en materia de marcas, con lo cual, bueno, pues aunque no se hizo tras la transposición de la directiva, ya antes había recogido muchas de las disposiciones que en esa directiva se contemplaban. Esta ley estuvo vigente hasta el año 2001 y se decidió su modificación, bueno, pues porque en 1999, algunos de ustedes nos sabrán que hubo una sentencia de inconstitucionalidad de esa ley en relación con algunas funciones, algunas competencias ejecutivas en relación con la propiedad industrial de las comunidades autónomas, y aprovechando que había habido esa sentencia, que también había durante los años 90, fueron unos años en los que hubo muchísimos tratados y convenios internacionales, como fueron los ATPID, como fueron el Protocolo del Sistema de Madrid, como fue el Tratado de Derecho de Marcas, el Reglamento de la Marca Comunitaria, la propia Directiva del 89, todas esas normas también se incorporaron en lo que pudieran afectar, también se les tuvo en cuenta a la hora de elaborar esta marca, y también, por supuesto, todas las cuestiones que la doctrina de jurisprudencia durante todos esos años, 12 años, casi 13 años, habían ido estableciendo en relación con los signos distintivos. Y finalmente, por tanto, se modifica esta ley de marcas y se crea se publica la ley 17/2001, que es la ley que tenemos actualmente en vigor en España. Es una ley que ha tenido pocas modificaciones, pero las posteriores que ha tenido realmente no tienen gran importancia, salvo la que luego posteriormente vamos a comentar, ¿no? Por supuesto, a la ley de marcas se le hizo un reglamento de ejecución, un reglamento que desarrolla pues todos los artículos, todos los plazos, todas las características pues más de procedimiento que regula esta norma, y aparte de estas normas de carácter interno, nacional, pues hay toda una serie de normas de carácter internacional que también nos aplican, y que, bueno, que en principio la ley de marcas está en total sintonía con todas ellas. A diferencia, ¿por qué se modifica recientemente esta ley de marcas? Bueno, en el año 2015 hay una nueva directiva de marcas, la directiva 2015-2436/2015, y esta directiva es una directiva, bueno, que lo que busca es la armonización del derecho de marcas en los distintos estados de la Unión Europea, pero no solo busca esa armonización entre las legislaciones de los Estados miembros, sino que también busca la legislación la armonización en relación con la propia marca de la Unión Europea, que se había creado ya en el año 94, se creó en ese caso lo que se llamaba la marca comunitaria, ¿no? Entonces se busca esa armonización no solo respecto de los estados, sino también con respecto a la marca de la Unión Europea. A diferencia de la directiva del año 89, que era una directiva basada únicamente, que únicamente contenía normas de derecho material, la directiva del año 2015 es una directiva muchísimo más amplia. Pueden ver en la transparencia o en la imagen que la primera directiva era una directiva de solamente 17 artículos, sin embargo la directiva de 2015 es una directiva de 57, porque ya entra en la armonización no solo de cuestiones materiales, sino también de muchas cuestiones procedimentales, que luego han tenido que verse reflejadas en estas directivas. Es verdad que esta directiva ya contenía algunas normas que no han tenido necesidad de transponerse a la legislación nacional, porque nuestra legislación ya lo contemplaba. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las marcas de garantía, de las que luego se hablarán, esto ya estaba contemplado y no ha hecho falta transponerlo, pero muchas cuestiones sí que han necesitado transposición. ¿Cuáles son las cuestiones más importantes? ¿Cuándo entró en vigor esta reforma? Esta reforma se hizo a través de un Real Decreto Ley, que es el 23/2018, que entró en vigor el 14 de enero del año 2019, excepto en determinadas cuestiones. Una, que era todo el tema de la prueba de uso, porque había que esperar al desarrollo, a la reforma del reglamento para poder incluir todas las normas que tenían que ver con la prueba de uso en el reglamento. Entonces, el reglamento se reformó a través del Real Decreto 306/2019, que entró en vigor el 1 de mayo del año 2019, y por tanto todo lo que tuvo que ver con la prueba de uso empezó en vigor en esa norma. Todo lo demás, excepto la nulidad y caducidad, entró el 14 de enero de 2019, y la nulidad y la caducidad, la nueva competencia adquirida por la oficina, ha entrado en vigor, como bien decía Carlos,
el 14 de enero de este año. ¿Cuáles fueron los pilares de la reforma? Para nosotros los pilares de la reforma fueron 4. El primero de ellos, lo que tuvo que ver con, el que tiene que ver con la representación de las marcas, ahora me haré referencia a cada uno de ellos. El segundo sería la actualización del concepto de renombre. El tercero, todo lo que tiene que ver con el establecimiento, la introducción de la prueba de uso en el procedimiento de oposición. Y por cuarto, la competencia directa de la OEPM en nulidad y caducidad de los signos distintivos. Brevemente, en cuanto a la representación, no hubo cambios en cuanto al concepto del signo distintivo. El signo distintivo sigue siendo un signo que nos da una enumeración de distintos signos que pueden ser marcas, el artículo 4, y luego lo que nos dice es que tiene que ser un signo que sirva para identificar los productos o servicios de una empresa respecto de otras, es decir, tiene ese carácter distintivo, pero lo que sí que nos dice y que cambia es que tiene que ser un signo que ya no es necesario que sea representable gráficamente, se le quita ese gráficamente a ese requisito de la representación y se permite que a través de otras representaciones también se puedan solicitar marcas. Pero se nos establece unas condiciones, que es que esa representación tiene que ser clara y precisa, de forma que tanto para el público que la vea como para la propia oficina y la propia administración pueda, a efectos de publicación y de consulta y de examen, tener claro cuál es el objeto que se está protegiendo. Entonces desaparece el requisito de la representación gráfica y esto que va a llevar nos va a permitir de un catálogo que teníamos, que antes teníamos las marcas, antes de la reforma de la ley teníamos marcas denominativas, marcas gráficas, marcas mixtas, marcas tridimensionales y las marcas sonoras. Vamos a pasar de 5 tipos de marcas a pasar a tener 11 posibles tipos de marcas distintos, puesto que se va a admitir la representación a través de formatos MP3 y MP4, MP3 para los sonidos, para las marcas sonoras y MP4 para todas las marcas que tienen imagen. Por tanto, esto abre muchas posibilidades a las empresas para crear nuevos tipos de marca y vamos a tener ya marcas denominativas, marcas figurativas que van a integrar esas marcas gráficas y mixtas que antes se llamaban y también a las denominativas que tengan caracteres no estándar. Vamos a tener marcas tridimensionales, igual eso ya estaban anteriormente, las marcas sonoras, pero ahora se van a poder representar, ya no es necesario presentarlas con un pentagrama, con una notación musical, sino que ahora van a poder presentar un archivo de audio. Tenemos marcas patrón, marcas posición, marcas color, marcas movimiento, marcas holograma, marcas multimedia, es decir, un abanico muchísimo más grande de posibilidades para los solicitantes de marcas. Eso como consecuencia simplemente de quitarle el gráfico a la representación. El segundo de los cambios más importantes que tuvo a nuestro punto de vista la reforma fue que se desaparece esa diferencia que había en España de regulación en cuanto a esas dos figuras que había en España, que era la notoriedad y el renombre. Antes la notoriedad era aquella marca que era muy conocida en un sector determinado y renombrada era aquella que era conocida por el público en general. Esa diferenciación desaparece y todas las marcas pasan a ser marcas renombradas, en menor o menor grado, pero todas pasan a ser marcas renombradas. La protección no cambia, viene a ser la misma, lo que pasa es que se le cambia la denominación y el ámbito o el grado de ese renombre, pero en principio no cambia lo que sería la protección de estas marcas. El tercer pilar de esta reforma sería la que tiene que ver con la prueba de uso. Se establece y se incorpora al procedimiento de registro, en concreto al procedimiento de oposición, la posibilidad de que el solicitante de una marca pueda pedirle a quien se ha opuesto a su registro que pruebe el uso de esas marcas con las que se ha puesto a su registro. Este medio de defensa es algo novedoso, para el solicitante es algo novedoso, fue algo novedoso en su momento y supuso grandes cambios y la adaptación de todos, tanto de la administración y de la oficina como por parte de los usuarios del sistema al sistema, pero bueno, ya les puedo decir que se han resuelto en la oficina más de 2.300 pruebas de uso, o sea que ya se han solicitado bastantes y ya podemos decir que ya tenemos una cierta, bueno, pues eso, un cierto bagaje en la aplicación y este nuevo procedimiento. Es un procedimiento al que recurren los solicitantes y que para el cual si alguien que presenta una oposición tiene que saber que el solicitante
antes de presentar la oposición tiene que saber que el solicitante le puede pedir que pruebe, perdón, que ha estado usando su marca en los 5 años anteriores a la presentación de esa solicitud, siempre que hubiesen pasado 5 años desde que su registro es firme. Entonces, es importante que lo sepan a la hora de presentar las oposiciones, lo saben. A veces, si no pueden presentar esas oposiciones, no presentan oposición, pero el que no la presente tiene consecuencias, porque el procedimiento es muy sencillo. Si se pide la prueba de uso, que se hace en el momento procedimental para poder hacerlo es después de la contestación al suspenso. Nosotros damos traslado al solicitante, al oponente de esta petición. El oponente debe presentar esa prueba de uso. Nosotros trasladamos esa prueba de uso al solicitante para que conteste él si lo considera oportuno, y posteriormente analizamos esa prueba de uso que se presenta. Si se considera que no se ha aprobado el uso de esas marcas, nosotros no podemos entrar a valorar, se desestima la oposición y no podemos entrar a valorar ese riesgo de confusión o ese renombre que puede haberse alegado en esa oposición. Por tanto, es muy importante el poder probar ese uso, y por tanto es muy importante que los abogados y las personas, los representantes de estas empresas, animen a sus clientes a que guarden prueba de uso de sus marcas de una forma continuada, porque luego en los momentos de uso pueden ser distintos. Entonces, es muy importante que se vaya guardando. Y lo que hemos detectado, sí que es verdad que hemos detectado, es, bueno, pues a veces pruebas de uso excesivas. No es necesario una presentación excesiva de documentación. Con menos documentación se puede probar el uso de unas marcas. Y bueno, pues a veces nos hemos enfrentado a pruebas que no tienen ningún sentido, la cantidad de documentación que se presenta, porque verdaderamente no es necesaria esa documentación, pero sí que es verdad que es mejor poca prueba muy constante que se presente, que a lo mejor ir guardando y mandarnos, pues eso, un ladrillo de 20.000 folios para que nos leamos para probar el uso, cuando con muchísimo menos se puede probar también, ¿no? Pero bueno, eso es un derecho, cada uno presenta la prueba que quiere y nosotros la estudiamos de la mejor forma posible. Y por último, quiero hacer referencia ya en estos últimos minutos a esta nueva competencia que tenemos en relación a la nulidad y caducidad administrativa de los signos distintivos. El artículo 45 de la directiva establecía que los Estados miembros debían crear un procedimiento administrativo de nulidad y caducidad de los signos distintivos que fuera eficiente y expeditivo. Y con esa finalidad hemos estado trabajando en la Oficina Española de Patentes y Marcas para crear este procedimiento. Para ello nos hemos dotado de un equipo de 9 personas que están ahora mismo ya recibiendo esas solicitudes, que ya se están presentando. Hemos recibido pues más de 40 solicitudes ya y se están estudiando todas. Gracias a Dios está siendo una entrada constante, pero que no nos está enterrando, lo que nos está permitiendo también, teniendo en cuenta que hemos tenido que crear todos los procedimientos, todos los trámites electrónicos nuevos, pues nos está permitiendo también detectar posibles fallos, con lo cual está muy bien también esta entrada constante pero tranquila. Y bueno, pues estamos pudiendo detectarlo. Se han creado toda la tramitación electrónica para que se pueda presentar todas las solicitudes de nulidad y caducidad, para que se pueda hacer toda la tramitación, para que se pueda hacer todos los envíos de documentación. Está todo creado, está creada la herramienta que van a tener los letrados de nulidad y caducidad para resolver esas nulidades y esas caducidades. La gente está preparada, se han formado para ello y en eso estamos. Se han creado los procedimientos, la ley de marca los regula, el reglamento también regula todos los procedimientos necesarios para poder dictar estas nulidades y caducidades. Y bueno, ya simplemente comentar que otra de las esta reforma de la ley de marcas ha supuesto la necesidad de reformar la ley orgánica del Poder Judicial, como muy bien sabrán todos ustedes, que se reformó este verano y que como consecuencia de esa reforma la competencia para resolver no solo de la revisión de las nulidades y caducidades o de los recursos de alzada que haya contra estas nulidades y caducidades, la competente va a ser la jurisdicción civil, sino que también la jurisdicción civil va a resolver sobre todos los recursos frente a la concesión y denegación de los signos distintivos. Entonces va a cambiar la competencia
ha cambiado la competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa a la jurisdicción civil, con la finalidad, pues, de que en la jurisdicción civil era la que era competente hasta ahora para dictar la nulidad, y bueno, y sigue siendo competente en la vía reconvencional para dictar la nulidad y caducidad de los signos distintivos, y por tanto para que fuera más fácil unificar los criterios se ha adoptado esta medida, y ahora mismo va a ser la jurisdicción civil la que resuelva sobre todas estas cuestiones. Y Carlos, yo creo que he cogido mi tiempo y un poco más. Lamento haberme pasado, si me he pasado mucho, y nada, quedo abierta. Luego, si quiere alguien hacer alguna pregunta, pues por mi parte, encantada. Pues Muchas muchas gracias. gracias, Inmaculada, muchas gracias por tu presentación, por tu ponencia, porque no deja de ser una ponencia. Y bueno, pues a los que nos están escuchando, si les parece, vamos a dejar para el final las preguntas, porque yo también tenía una pequeña intervención que va a enlazar con la que acaba de efectuarnos doña Inmaculada Redondo. Yo voy a hacer unas breves consideraciones sobre estos cambios que hubo, cambios de competencia, tanto en sede, llamemos administrativa, como en sede judicial, a la hora de enjuiciar lo que es la nulidad y la caducidad de las marcas. Con una breve introducción, si ustedes me lo permiten, tendré que decir algo que parece obvio, pero que a veces no reparamos, y es que en España se ha producido en los últimos años una europeización del derecho de la propiedad industrial. Por un lado, ya lo ha anticipado Inmaculada, nos encontramos con que se ha armonizado el derecho español incorporando las correspondientes directivas a nuestro ordenamiento jurídico. En segundo lugar, pues también tenemos que poner de relieve que se ha efectuado en determinados supuestos pues un seguimiento que me atrevo a calificar de mimético de normas del reglamento o de reglamentos sobre derechos de propiedad industrial en las correspondientes leyes españolas. Ahora nos interesa fundamentalmente pues, el reglamento sobre la marca de la Unión Europea. Y por último, también observamos tanto en lo que es la primera instancia, juzgados de lo mercantil, como en lo que son sentencias de segunda instancia de audiencias provinciales y, por supuesto, del Tribunal Supremo, digo, una gran influencia del Tribunal o de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como digo, en nuestros tribunales españoles. Efectuada esta introducción, aquí ya se ha dicho, pero a veces hay que reiterar que la Directiva 2015 sobre marcas, la Directiva 2015-2436, establece en su artículo 45 que los Estados miembros de la Unión Europea tienen que establecer un procedimiento administrativo y le otorga dos adjetivos calificativos: eficiente y expeditivo, que permita solicitar pues, la declaración de nulidad o caducidad de una marca ante las oficinas nacionales. Bien, ya está consagrado en el reglamento sobre la marca de la Unión Europea este sistema, también en otros ordenamientos jurídicos, y creo que para España es muy importante. Esta innovación se ha introducido por el Real Decreto de 21 de diciembre de 2018 y creo que hay que destacar dos cosas porque dentro de su exposición y con una gran claridad, bueno, que ha efectuado la exposición que ha efectuado Inmaculada Redondo, yo me permitiría, con su autorización, aludir a dos temas que son muy interesantes, sobre todo para las personas, abogados, o agentes de la propiedad industrial que acudan ante la oficina española a solicitar la nulidad o caducidad de una marca. Y es que la nulidad se va a resolver en un plazo máximo de 24 meses, con lo cual, bien, creo que es un plazo máximo muy aceptable y
Las causas, ustedes lo saben, es superfluo que yo se lo diga. Se podrán invocar causas de nulidad absoluta, y causas de nulidad relativa. Y también se establece que la caducidad ante la Oficina Española de Patentes y Marcas se resuelva en un plazo de 20 meses. Hemos dicho, y lo que abunda, como diría el Tribunal Supremo, no perjudica, que el pasado 14 de enero de 2023, pues digamos que fue la fecha ya de salida para presentar por parte de los titulares de marcas, o en algún caso, si tuviesen legitimación de terceros, de estas solicitudes de nulidad o caducidad ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. Y también anticipaba doña Inmaculada, con buen criterio, que hubo que modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de 27 de julio de 2022, que modifica esta Ley Orgánica del Poder Judicial, va a afectar a la competencia de los juzgados mercantiles. Bien. El artículo 86 bis de esta Ley Orgánica del Poder Judicial prevé que los juzgados del mercantil van a conocer de cuantas cuestiones sean de la competencia del orden jurisdiccional civil en materia de propiedad industrial. Pero, advertimos y complementamos lo que se ha dicho anteriormente, desaparece la que podríamos denominar vía directa de nulidad y caducidad de marcas. Hasta el 24 de enero pedíamos la nulidad de una marca ante el correspondiente juzgado del mercantil, ante el juzgado competente, o lo mismo la caducidad. Es verdad que se va a mantener una vía indirecta, es decir, si una empresa es objeto de una demanda por infracción de una marca española, podrá en vía de reconvención solicitar la nulidad, si es que concurren causas de nulidad absoluta o relativa, o la caducidad de la marca por los motivos que prevé nuestra ley. Por el momento se mantienen las competencias para los otros derechos de propiedad industrial, quizá en el futuro también tengamos cambios, pero hoy, si queremos solicitar la nulidad de una patente, no podemos ir ante la Oficina Española, todavía tenemos que ir ante los juzgados del mercantil, o lo mismo sucede con un modelo de utilidad o con un diseño industrial. Así las cosas, una vez que la Oficina Española de Patentes y Marcas ha dictado la correspondiente resolución, estimando o desestimando esa nulidad o esa caducidad que hemos instado, el recurso o la demanda, llamémosle como queramos, que podemos presentar va a tener que ser entablada, esa demanda o interpuesto este recurso, ante la correspondiente audiencia provincial. Es decir, que los recursos contra las resoluciones que hayan agotado ya la vía administrativa en materia de propiedad industrial, resoluciones que ha dictado la OPM, tenemos que acudir ante la audiencia provincial. No vamos a acudir ante un juzgado de lo mercantil, sino ante la audiencia provincial. Y es interesante destacar que se han especializado las audiencias provinciales. Se están especializando, podrá haber una o varias secciones de una audiencia provincial que asumirán el conocimiento de esos recursos contra las resoluciones que agoten la vía administrativa en materia de propiedad industrial. En el caso de Madrid, bueno, pues posiblemente quizá algunos de ustedes lo sepan, si no yo se lo digo, se ha creado una nueva sección, la sección 32ª, o si ustedes quieren, en guarismos la sección 32. No sabemos si posiblemente será esta sección la que se especialice exclusivamente en temas de propiedad industrial o la actual sección 28, pero sí que deseo destacar que va a existir una auténtica superespecialización en materia de propiedad industrial en las correspondientes audiencias provinciales. Y en este sentido, el artículo 52.13 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil habla de esta sección especializada, habla de la audiencia provincial, que tendrá competencia para conocer los recursos contra esas resoluciones que, como hemos dicho, ponen fin a la vía administrativa y que son dictadas en materia de propiedad industrial. Lo que ahora nos interesa es en materia de marcas por la Oficina Española de Patentes y Marcas. Conocemos, por lo tanto, que las audiencias provinciales van a resolver
esos recursos. Pero ¿qué audiencias provinciales son las competentes? Y aquí tenemos que indicar que, en primer lugar, va a tener competencia la audiencia provincial de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma del domicilio del demandante. Es decir, algo parecido a lo que viene sucediendo hoy en día con el recurso contencioso administrativo. Mi cliente tiene su domicilio en La Coruña y yo puedo entablar un recurso contencioso administrativo contra la denegación de un modelo de utilidad ante el Tribunal Superior de Justicia de La Coruña. Bien, pues en el futuro podré, si he instado una nulidad o caducidad de una marca, entablar ese recurso ante la audiencia provincial, la sección especializada de La Coruña. También se puede entablar esa demanda ante la audiencia provincial del domicilio del representante autorizado en España para actuar en su nombre. Imaginémonos un agente de la propiedad industrial o un letrado que tiene su domicilio en Madrid. Podría acudir a la correspondiente sección de la Audiencia Provincial de Madrid contra la resolución que dictó la Oficina Española de Patentes y Marcas. Si ese abogado o ese agente tiene su domicilio en Barcelona, podría acudir a la Audiencia Provincial de Barcelona. Y una segunda opción que se tiene, hemos dicho antes el domicilio del demandante, es la Audiencia Provincial donde radique la sede de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Por eso Madrid, la Audiencia Provincial de Madrid, ha tenido que crear esa sección que la 32ª que he señalado. Bien, creo que esto tiene una lógica que responde a lo que actualmente sucede con el recurso contencioso administrativo. Antes he dicho que en sede de recurso contencioso administrativo hoy en día contra la denegación de un modelo, si mi cliente tiene el domicilio, como he dicho, en La Coruña, puede entablar el recurso en La Coruña o lo puedo también entablar ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Pues mutatis mutandis, en materia de nulidad y caducidad de marca, podremos ir a la audiencia provincial donde radique el domicilio del demandante o ante la Audiencia Provincial de Madrid, que es donde tiene su sede la Oficina Española de Patentes y Marcas. Y es también interesante subrayar que los tribunales superiores de justicia van a tener unas ciertas competencias de acuerdo con el artículo 468 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Concretamente, van a tener competencia para conocer los recursos de infracción procesal contra las sentencias que dicten las audiencias provinciales en estos recursos que agotan la vía administrativa y que han sido dictados en materia de propiedad industrial por la Oficina Española de Patentes y Marcas. Dicho con otras palabras, si la sentencia que nos dicta la audiencia provincial correspondiente ha incurrido en una infracción procesal, tendremos un recurso por infracción procesal, pero no ante el Tribunal Supremo. Ojo, ese recurso por infracción procesal va a ser ante la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad autónoma donde estaba radicada la audiencia provincial. Acudiremos al Tribunal Superior de Justicia. Y se preguntarán ustedes, ¿qué sucede cuando la sentencia que me ha dictado la audiencia provincial considero que vulnera normas jurídicas y no normas procesales? Pues tendremos recurso de casación. Tendremos recurso de casación y ese recurso de casación, lógicamente, lo vamos a tener que entablar ante el Tribunal Supremo. Vemos, por consiguiente, cómo hay una protección muy clara de estas resoluciones en temas de nulidad y caducidad de marcas de la Oficina Española que pasan a la audiencia provincial y de la audiencia provincial podrán tramitarse los correspondientes recursos, infracción procesal ante el Tribunal Superior de Justicia o casación por infracción de normas sustantivas ante el Tribunal Supremo. De modo que creo que si hiciésemos una especie de pequeño recorrido, diríamos, en primer lugar, si no estamos conformes con una concesión de una marca, podemos instar su nulidad o
Si hay una causa o transcurridos 5 años desde la concesión, no se ha utilizado la caducidad ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. La oficina nos dictará una resolución que sería susceptible en la propia sede de la oficina de un recurso de reposición contra esa resolución del OEPM. Una vez resuelto el recurso de reposición, ya nos tendríamos que ir a la audiencia provincial y la sentencia de la audiencia provincial, como he dicho, sería susceptible de recurso, en su caso, ante la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad autónoma por infracción procesal, o bien ante el Tribunal Supremo, ante la Sala Primera, la Sala Civil del Tribunal Supremo, por infracción de normas sustantivas. Bien, como el tiempo va apremiando y queremos dejar unos minutos para preguntas, solo unas, vamos a llamarle, consideraciones finales. Yo creo que este nuevo sistema va a tener ventajas, o tiene ventajas, mejor dicho. Tiene ventajas porque una de las más importantes, al menos las que apreciamos los abogados, es que el pleito que, como me decía a mí un viejo magistrado del Tribunal Supremo ya fallecido, es un combate de boxeo con papeles, pero no deja de ser un combate de boxeo. Por eso, cuando me van a permitir una pequeña digresión, cuando algún compañero me dice, hombre, que tengo un pleito muy bonito. No, mire usted, el pleito no es bonito, el pleito es una situación de lucha, y al contrario tenemos que dejarlo cao con papeles, pero todos aspiramos a ganar y tener una sentencia favorable. Pues bien, en el pleito, si lo ganamos, maravilloso, pero si se pierde, hay costas. Es decir, nuestro cliente va a tener que sufragar las costas correspondientes, los gastos del letrado procurador e incluso cuando hay dictámenes periciales, los dictámenes periciales. Pues bien, en sede de la Oficina Española, cuando instemos la nulidad o caducidad, ahí no tenemos costas, con lo cual creo que es una gran ventaja la que ofrece este sistema de nulidad y caducidad ante la Oficina Española de Patentes y Marcas frente al sistema actual de nulidad, o que existía hasta la actualidad, de nulidad y caducidad de la marca ante el correspondiente juzgado de lo mercantil, y luego audiencia provincial y Tribunal Supremo. Ojo, eso no significa que cuando vayamos a la audiencia provincial ahí nos pueden poner las costas, o lo mismo el Tribunal Superior de Justicia por infracción procesal o el Tribunal Supremo por casación. Bien. Desventaja. Yo creo que no es desventaja, al menos tal y como están hoy las cosas, los plazos que se ha fijado la Oficina Española para evitar justamente la dilación del procedimiento de nulidad y caducidad de marcas. Creo que el plazo de 24 meses para nulidad no es un plazo excesivo y el plazo de 20 meses para la caducidad tampoco. Hombre, me podrán ustedes decir que hay algún juzgado de lo mercantil que en un año, es decir, en 12 meses, pues podría resolver una nulidad o una caducidad. Es cierto, pero también es verdad que no son todos. Depende de la carga que esté soportando el correspondiente juzgado. Y también decirle que para los abogados que hasta ahora, o al menos la mayoría, no acudíamos nunca a la Oficina Española de Patentes y Marcas, acudían los agentes en el mejor de los casos, podíamos asesorar a la gente pues a la hora de redactar sobre todo el recurso de reposición o en su caso el recurso de alzada, pero normalmente aquí quienes actuaban eran los agentes. Pues a partir de ahora, del 14 de enero, evidentemente va a haber muchos despachos de abogados que presenten ellos directamente la solicitud de nulidad o de caducidad de la correspondiente marca. Y bueno, también, claro, aquí se podría dar lo que sería una situación un poco paradójica, si ustedes quieren, es decir, que es la siguiente. Yo, si fuese agente de la propiedad industrial, sin ser licenciado en Derecho, ingeniero o con cualquier otra licenciatura, ¿puedo presentar una nulidad y caducidad de marcas ante la oficina? Evidentemente que usted la puede presentar. En cambio, usted, agente de la propiedad industrial, licenciado, o perdón, ingeniero o licenciado, no sé, en química o en física, no va a poder actuar ante los tribunales presentando una reconvención de nulidad o caducidad de la marca.
Bueno, pues digamos que aquí hay una dicotomía, se abre una dicotomía, mientras que el abogado va a poder actuar ante la oficina y ante los tribunales, el agente de la propiedad industrial que no tenga la titulación de abogado solamente va a poder actuar instando la nulidad o la caducidad de la marca, como digo, ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. Bien, como nos quedan ya 5 minutos, pues no quiero yo, en fin, usar de más tiempo que el que he empleado y sí ya abrir un diálogo porque, bueno, creo que las observaciones, las consideraciones que ha hecho doña Inmaculada Redondo Martínez son interesantes, pero no sin antes, aunque lo reitero al final, darle las gracias a todos ustedes porque he observado que, bueno, pues siguiendo los datos que me facilitan de la escuela, hemos llegado a 150 asistentes a la sesión, con lo cual pues estamos más que satisfechos y asistentes además que no solo son españoles. He visto que alguien en un chat nos ha dicho que estaba en Argentina, que nos están siguiendo desde Argentina y me imagino que desde otros países sudamericanos, con lo cual pues les reitero mi agradecimiento por haber conectado con esta sesión de la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid. Y ahora, pues en estos 5 minutos que nos quedan, pues si son tan amables, pues aunque sé que no tienen ustedes acceso directo a hacernos las preguntas oralmente, pero sí que si nos pueden hacer las preguntas por escrito, pues tanto doña Inmaculada como yo, en lo que a mí me corresponda, pues trataríamos de contestar a las mismas. En todo caso... Hay algunas ya, Carlos, en el chat. Si quieres las voy leyendo. Pues adelante, adelante, ¿Quieres? Inmaculada, por favor. Porque no sé si Ignacio está por ahí, así que ya hago yo, la voy leyendo. Perfecto. La primera de ellas me preguntan en relación con la posibilidad facultativa que recoge la ley de marcas de dar turnos de réplica a las observaciones de la otra parte en un procedimiento de nulidad y caducidad. Y dice, se establece un plazo de entre 10 días y un mes. Me pregunta si cree que la oficina será propensa a permitir estos turnos de réplica y si la respuesta es positiva, el plazo se concederá será de 10 días o más de un mes. Pues va a depender sobre todo, como esto es para trasladar las pruebas y las alegaciones de las partes, va a depender un poco de lo que nos presente la otra parte. O sea, si en principio si se presenta algo siempre se trasladará, salvo que se considere que sea algo que no aporte nada a la otra parte, siempre se concederá. Y en cuanto al tiempo que se va a conceder, si son de 10 días o de un mes, pues será también en función de lo que se vaya a trasladar. O sea, si vamos a trasladar una prueba gigante o una documentación enorme, pues lógicamente será de un mes, y si la prueba que se presenta, las alegaciones son más pequeñas, pues a lo mejor o son escasas o no son, vemos que no tienen ningún peso, pues a lo mejor será de días. Eso, como está lo permite, será valorable en cada caso. Luego me preguntan también que mediante qué elementos podemos demostrar la prueba de uso de las marcas. Los documentos que más se presentan para probar el uso de las marcas son normalmente facturas, porque las facturas te permiten conocer la magnitud del uso, te permiten conocer el lugar donde se ha usado la marca, te permite conocer cómo se ha usado si se ha usado la marca. Luego normalmente son pruebas de cómo se ha usado la marca, de la naturaleza del uso en relación a qué producto se ha usado. Entonces todo eso, catálogos, artículos de revistas en las que se ha podido publicitar, o de cualquier elemento en el que se haya podido publicitar, que podamos darle una fecha, tener una fecha cierta, y sobre todo mucha factura, mucho catálogo. Yo, por lo que he visto, fotos en lo que a lo mejor si ha habido exposiciones, o había participaciones en ferias, cualquier elemento que nos demuestre, que nos permita saber que realmente esa marca se está usando en el mercado, que es un uso además externo, que no es un uso interno de marca, ¿vale? En cuanto a, por ejemplo, una marca que se utilice en determinados grupos empresariales, no tiene que ser una marca que produzca efectos, un uso de marca que produzca efecto en el mercado. Entonces, todo eso con esos medios de prueba se establecen. Además, bueno, estos usos, si no recuerdo, o sea, estos medios de prueba, si no recuerdo mal, están regulados en el artículo 21 de la ley ahora mismo, del reglamento de la ley de marcas, que también más o menos hace una enumeración de cuáles son estos medios de prueba.
Sí, aquí habla de facturas, catálogos, listas de precios, anuncios, envases, etiquetas, fotografías, declaraciones escritas relevantes. ¿De acuerdo? Artículo 21 bis 3/4 de la ley de marcas. Siguiente pregunta. ¿Con la aparición del metaverso hay algún cambio? El metaverso es algo todavía para todo el mundo. Yo creo que nos tiene un poco, pues, no sé cómo decirlo, pero expectantes y en alerta, pero sí que es verdad que se están solicitando marcas para productos, archivos descargables, NFTs y todo este tipo y estamos teniendo algunos problemas porque en el sentido de clasificación de NISA, porque bueno, la propia OMPI y la propia UI pues van cambiando. Primero dicen que se clasifican de una forma, que las podemos clasificar de una forma, luego nos cambian y nos dicen que de otra forma, que ahora no, que se pueden llamar así, que se tienen que llamar así. Entonces vamos adaptándonos todos porque es algo nuevo para todos los organismos, es algo complicado que muchas veces que no entendemos ni realmente lo que es y lo que conlleva, y entonces bueno, pues ahí estamos adaptándonos todos, pero realmente ya sí que es verdad que estamos viendo solicitudes, pero ya llevamos viéndolas unos años, ¿eh? O sea, no es una cosa nueva de este año, sino que ya llevemos un año y medio viendo este tipo de solicitudes. A ver, ¿cómo definimos como sobreabundante la prueba? Yo, o sea, no quiero decir que algo sea sobreabundante, o sea, yo lo que quiero decir y sí que es verdad que yo creo que es positivo para la oficina, para la hora de trabajar a la oficina y porque nos beneficia a todos, es que el presentar 20.000 folios de prueba, aunque sean en archivo, muchas veces no es necesario, o sea, no es necesario, con mucho menos se puede probar un uso constante en el mercado. O sea, no es necesario un catálogo, unas facturas que prueben, pues no puedo decir un número determinado porque depende también de las cuantías de esas facturas, pero con que se pruebe ese uso constante durante ese plazo que se dice en el territorio que se dice, porque depende si es una marca española o es una marca de la Unión Europea, pues hay que probar el uso en un territorio o en otro, pues todo eso induce todas las... Pero lo importante es con que se vea ese uso, ya vale, o sea, no hace falta enterrarnos bajo papeles, ¿no? Como que es lo que quería decir con esa sobreabundancia, que muchas veces incluso el exceso es perjudicial, porque es que el propio examinador, o sea, si se pasa 2 días leyendo, mirando pruebas, al final acaba de la marca que dice, ¡puf! Ya no puedo más, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que me refería, ¿no? Que no hace falta pues, es enterrarnos en papeles. A ver, yo creo que está ya, Carlos, es para ti. No me queda claro si la reforma de la ley orgánica atribuye la competencia jurisdiccional sobre las marcas a los juzgados de primera instancia o a los juzgados de la mercantil. No, vamos a ver. Serían los juzgados de lo mercantil, perdón, en tanto en cuanto hay una infracción de marca. Entablamos la demanda ante el juzgado de lo mercantil y ahí podríamos entablar la reconvención instando la nulidad o caducidad. Primera instancia, no van a tener competencia en materia de propiedad industrial, como no la tienen actualmente. Por lo tanto, que quede muy claro. Nulidad y caducidad de marca, la Oficina Española de Patentes y Marcas. Pero infracción de una marca española, o enlazo con una pregunta que antes vi, acción reivindicatoria. Tengo que irme a un juzgado de lo mercantil, no puedo ir a la Oficina Española solicitando la reivindicación de esa marca que me corresponde a mí y no corresponde a un tercero, o incluso una acción que se utiliza poco y que yo creo que a veces hay que utilizar más, la acción de jactancia. En el momento en que alguien es requerido, oiga, bueno, pues ahí podemos tener dos posibilidades. Una, decir, bueno, vamos a esperar a que nos demanden, nos defendemos, o tomo la iniciativa, una acción de jactancia diciendo, oiga, decláreme, señor juez, que esta marca que yo utilizo no infringe la marca de este señor que me ha requerido. Ahí tenemos que ir ante un juzgado de lo mercantil, no podemos ir ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. Muy bien, hay otra pregunta que dice, pero no todas las audiencias provinciales del domicilio del demandante son competentes, ¿no? Solo aquellas que se correspondan al ámbito de los juzgados mercantiles hoy competentes, ¿no es así? Sí, vamos a ver, no son todas, es más, estoy hablando de memoria, las que se han establecido son determinadas. Estamos hablando de Madrid, de Barcelona, estamos hablando de Valencia, estamos hablando de La Coruña, estamos hablando de Las Palmas de Gran Canaria y creo que es de Bilbao. Bilbao. Por ejemplo, hasta ahora que era una ciudad sede de Tribunal Superior de Justicia para Marcas en Castilla-La Mancha, Albacete, pues Albacete no va a tener competencias la audiencia provincial, con lo cual, bueno, pues tendremos que irnos
podríamos irnos a la Audiencia Provincial de Madrid, ¿de acuerdo? Pero vamos, no todas las comunidades autónomas, para entendernos, las audiencias provinciales de las comunidades autónomas tienen competencia para conocer los recursos entablados contra las resoluciones ya definitivas de la Oficina Española de Patentes y Marcas en materia de nulidad y caducidad. Vale, luego hay otra, no sé si tenemos tiempo para más, Carlos. Bueno, vamos, ¿Sigo? ¿Seguimos un más, poquito? son Venga, 4, un par de minutos seguimos. más. Vale, las resoluciones de la OPM en sede de caducidad y nulidad son objetos de recurso de alzada, ¿no? Sí, son recursos de alzada. Luego Enrique nos hacía una pregunta antes y nos dice ahora que sintetiza, vamos a ver, se publica artículos de la materia y difundirlos en LinkedIn sobre URL igual a nombre de marca otorgada por OPM durante al menos 18 meses todos los jueves. ¿Cuántos documentos consideran suficiente como una prueba más? Uy, Enrique, perdóname, pero así como se ha sintetizado, no me entero muy bien. No me entero muy bien. Si quieres, luego me lo vuelvo a leer e intento contestarte luego. Voy a seguir bajando porque hay 10 mensajes por debajo todavía. Bueno, nos queda A muy ver, poco tiempo porque excelente, nos avisan excelente. Inmaculada de la escuela que tenemos que cerrar, son ya Vale. las 8:04. Bueno, pues las 2 últimas preguntas, o si quieres las 3 últimas preguntas, muy rápidas, para tratar de satisfacer al mayor número de... Una es la de la acción reivindicatoria, Carlos, que creo que ya la has contestado. Tendremos que ir a Vale. un juzgado de lo mercantil, no ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. Luego, perdona, al final, gracias. Es un blog que se difunde, dice Enrique, es un blog que difunde la actividad. Perito protección de datos.com como actividad jurídica. ¿Cuál sería la prueba? Lo que quieres saber, Enrique, es cuál sería la prueba suficiente para probar el uso de esa marca. Si la marca coincide con www.peritoprotecciondedatos.com, lo que os he dicho antes, facturas. Pues de tu propia web, a lo mejor el uso en estas herramientas que hay que te pueden dar una constancia, si me dice más de 100 publicaciones. Estas herramientas que hay actualmente, que ahora mismo no me sale cómo se llama el nombre de esta aplicación, que te dice cuándo se ha usado la marca, cómo se ha usado, que te da acreditación de que en determinado momento estaba usándose una marca y todo eso. Pues si es una cosa que se publica solo y si hay publicaciones, si hay constancia de fecha y todo, pues cualquier documentación si es una web, pues copias, o lo que sea, impresiones de esa página web y de los usos que haya podido demostrarse. Entiendo que además de la web tendrá servicios y tendrá facturas, tendrá cualquier cosa que pueda utilizar aparte del contenido del propio blog, ¿no? Entonces, bueno, cualquier elemento, cualquier publicidad que se haga, cualquier contrato de publicidad se tiene con alguien, todos esos elementos podrían utilizarse a la hora de probar, de intentar probar que se está utilizando la marca. ¿De acuerdo? Pues yo así, leídas rápido las últimas, yo creo que más o menos hemos dado un barrido a todas y creo que no se nos ha escapado ninguna. Muchas gracias. Entonces, primero a doña Inmaculada Redondo Martínez por su magnífica intervención, que ha sido muy, muy ilustrativa para todos. En segundo lugar, a todos ustedes, veo que todavía están en pantalla, vamos, o que nos están siguiendo 134 personas, llegamos antes a 150, y bueno, como hacen en el mundo de la televisión. Ahora me saco la capa de profesor y ponemos el rotulito publicidad, decirles a ustedes, perdonen la broma porque no deja de ser una broma, pero bueno, sería publicidad de que está previsto para el próximo mes de marzo justamente el curso de Derecho de Marcas, donde imagínense si lo que dijo hoy aquí doña Inmaculada les ha sido maravilloso, la cantidad de información que podrán facilitarle a ustedes los profesores en este curso de Derecho de Marcas, pues que tengo el honor de dirigir y que se celebrará el próximo mes de marzo en la Escuela de Práctica Jurídica. Tienen la información en la página web. Reitero mi agradecimiento a todos ustedes y a ver si nos vemos. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Muchas gracias, Carlos. Gracias a todos. Gracias. Buena tarde. Buenas tardes.